Gracias a Dios. Muy bienvenidos y bienvenidas. Gracias a Dios que estamos aquí reunidos y también damos la bienvenida a toda persona que se nos une vía Facebook Live, desde donde quiera que nos estés escuchando. ¿Por qué no nos mandas un texto? Saludos desde dónde. Tal vez estás aquí mismo en Houston, en Texas, en Venezuela, en Colombia, en México, en Coahuila. ¿Dónde estás escuchando? Mándanos un texto para saber de ti. Nos anima y nuestro deseo es poder edificarte también. Muy bien, vamos a estudiar. Estamos en Colosenses y vamos despacio estudiando. Yo quiero decirle que Colosenses es un libro que es como una costilla cargada. Entonces tenemos que irle sacando poco a poco, porque tiene bastante para nosotros de lo que Cristo ya ha hecho por nosotros, de lo que nosotros tomamos y somos en Él. Entonces vamos a leer en Colosenses capítulo 1, por favor, y hoy vamos a tratar específicamente los versos 18 al 23. Con esos versos nos alcanza en esta noche, Colosenses 1, 18 al 23. Lo vamos a leer toda la porción y luego regresamos a ella para aprender más. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, está hablando de Cristo, pero el cuerpo dice que es la iglesia. Entonces, otra vez, si tú y yo somos parte de la iglesia, debemos ser privilegiados de ser parte del cuerpo. Él, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Verso 21. Y a ustedes también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora los ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe y sin moverse de la esperanza del evangelio que ustedes han oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Gracias a Dios por su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esa es la palabra de Dios. Vamos a entrar al estudio entonces. Le puse por título porque siempre me encanta poner un título para que cuando usted esté aprendiendo ya tenga algo en mente, y cuando nos vayamos de aquí también salgamos específicamente con algo. Así que le puse por título En la fe y el evangelio del Señor Jesucristo. O sea, permaneciendo en la fe, pero también en el evangelio del Señor Jesucristo. A manera de introducción podríamos hablar ¿qué es estar firmes en la fe? Hablo de esto porque en el verso 23 Pablo menciona, si permanecen ustedes en la fe. Entonces yo quiero que a manera de introducción platiquemos qué es estar en la fe, porque esto de estar en la fe no necesariamente quiere decir yo tengo fe. O sea, mucha gente que dice, no, yo sí tengo fe. Pero ¿para qué tienes la fe? Bueno, pues yo pido por mis alimentos, yo pido por todo lo que necesito, yo pido por toda mi familia,
no está mal, pero la fe que habla aquí es más arriba que eso, es una fe más arriba, tampoco es una super fe. Lo que está hablando es de permanecer en lo que hemos creído. Haz de cuenta que si dijéramos permanecer en la doctrina, permanecer en lo que Cristo nos ha enseñado, permanecer en las enseñanzas de Cristo y lo que su Espíritu Santo nos da. Hay una escritura que quiero que vayamos en Hechos 14, 22. Ahora se dicen las páginas como no hay pantalla todavía. Hechos 14, 22. Dice, estos son los apóstoles, y dice en el verso 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Ahí está la palabra, a que permaneciesen en la fe. Otra vez te recuerdo, esta fe no es la fe de Señor, levanto mis peticiones a ti, oro para que me suplas, oro para que me ayudes, oro para que protejas a mi familia. No está mal hacer esa oración, aunque debes de saber que ya somos bendecidos, que ya somos protegidos, que ya Cristo ha proveído todo para nosotros. Entonces, ¿cuál es la fe que está hablando aquí? Dice, les exhortaban a que permaneciesen en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Estamos hablando de Hechos 14, 22. Bueno, entonces, aclaramos, estar en la fe no necesariamente es tener fe. ¿Me estoy explicando? No que tener fe es malo, pero la fe que habla acá es estar en lo que Él nos está enseñando, en lo que Él quiere que nosotros sepamos. Y por el otro lado, estar en el Evangelio o estar firmes en el Evangelio. Vamos a ver un par de escrituras en Gálatas, por favor. Gálatas está atrás de donde estamos en Colosenses. Gálatas capítulo 1 y primero el verso 11 y 12 dice, mas les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Fíjese lo que dice Pablo. Yo predico un evangelio, dice Pablo, que no es de ningún hombre, no me lo dio ningún hombre, es lo que va a decir. Pues, verso 12, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno. ¿Cómo lo recibió Pablo? Por revelación de Jesucristo. Y diga fuerte, por revelación de Jesucristo. Ahora, ojo, eso no quiere decir que hoy en día algunos de nosotros o cualquiera de nosotros va a andar diciendo, el Señor me revela otro evangelio por revelación. No, eso quedó ahí ya marcado para que fuera así. Ese es el evangelio que Dios le reveló a Pablo. Porque literalmente, si tú notas, es un evangelio diferente al que se predicaba en Jerusalén, obviamente, porque en Jerusalén era un pueblo judío, con tradiciones judías que todavía mezclaban mucho la ley y la gracia, porque era súper difícil dejar todas esas enseñanzas, y Dios así los aceptó, pero Pablo les da bien duro y dice, ninguno se justifica por guardar las ordenanzas de la ley, y ellos sí las guardaban, pero el evangelio de Pablo es otra onda, es por eso, en el verso, vea conmigo por favor, ahí mismo, capítulo 1, verso 6 al 9, dice, estoy maravillado
de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo, fíjese la frase que sigue, para seguir un evangelio diferente. O sea, si él predicaba el evangelio que Dios le reveló, y si estos estaban siguiendo en aquel tiempo ya un evangelio diferente, podemos solo imaginarnos hoy, después de 2000 años, ¿cuántos evangelios diferentes hay? ¿Están conmigo? Sí. Porque en aquel tiempo, que apenas habían pasado menos de 100 años de que el Señor se había ido, y ya ellos estaban abrazando o siguiendo un evangelio diferente, dice el verso 7, aclara, no es que haya otro, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir, ¿qué cosa? El evangelio de Cristo. Es que ese evangelio de Cristo es clave. Hay mucha gente que puede seguir el evangelio de Jesús de Nazaret. Ahora uno es diferente. Lo que pasa que cuando Jesús anduvo en la tierra, todavía el nuevo pacto no estaba en acción. Y todavía Jesús tenía que hacer muchas cosas para cumplir la ley. Entonces todavía muchas cosas que Jesús de Nazaret y los apóstoles hicieron, los hicieron bajo la ley. Pero cuando resucitó, gracias a Dios que resucitó, Cristo, y se sentó a la diestra del Padre, Él puso en acción el nuevo pacto y escogió a Pablo. No podemos decirlo de otra manera, escogió a Pablo para revelarle este evangelio. Ahora, ¿cuál es lo más significativo de este evangelio? Todos digan, este evangelio. Este evangelio estamos hablando del que Pablo nos viene enseñando, porque eso es así. ¿Cuál es lo más significativo? Que los gentiles tienen parte en este ministerio. Eso no cabía. O sea, para empezar, esa parte no era parte del evangelio. Entonces, si tú te recuerdas cuando Pedro, fue a la casa de Cornelio, dijo, así que también los gentiles tienen parte en esto que Dios nos ha dado. Se asombraban. Pero a Pablo se le reveló este misterio, que los gentiles son también herederos y coherederos. Vamos a leer ahí, terminamos hasta el verso 9, dijimos. Dice, el verso 8 dice, mas si aún nosotros, fíjese lo que Pablo dice, nosotros o un ángel del cielo les anunciare otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema. Anatema quiere decir sea ¿qué? Maldito. O sea que no es de Dios. O sea, es échalo fuera. Como también les hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno les predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Lo dice dos veces. Bueno, con eso lo que quiero decir es, estamos afirmando el título, en la fe y el evangelio del Señor Jesucristo. Vamos a ir al primer punto y lo vemos en Colosenses 1. Regrese conmigo, por favor. Colosenses 1, 18 y 19, y dice 19, lo que Cristo es para el Padre. Note todos estos grandes Él es, hablando de Cristo. Estamos hablando de mínimo 5 Él es que yo pude ver aquí. Número 1, Él es la cabeza del cuerpo. Cristo es la cabeza. Cristo tiene un cuerpo. Ese cuerpo es la iglesia, pero Él es la cabeza. Y aunque haya apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, ninguno de ellos son la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Nada más. No se puede usurpar ese lugar.
Ahora, ¿hay autoridades en la iglesia? Sí. Hay, como se dice, oficios, trabajos que Él nos ha dado, ministerios, sí. Pero la cabeza sigue siendo Cristo. Por eso, un evangelio sano es un evangelio que guía a toda la gente hacia Cristo, no hacia los ministros. Un evangelio que se predique y dice, llámenos a cualquier hora, estamos aquí para usted. Quieren hacer a la gente dependiente de esos ministros. Mejor es enseñarte. Eso es, mire, sería compatible con usted venir y decir, tengo hambre, no he comido, y entonces siempre darle de comer algo, en vez de mejor enseñarlo a trabajar y decirle, mira, tienes que administrarte en esta forma, y entonces al cabo de poco tiempo ya no va a tener hambre. ¿Por qué? Porque ahora va a estar trabajando, va a estar valiéndose por sí mismo. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, cuando una persona dice, ay, oren por mí, hermanos, esa persona no ha entendido quién es en Cristo, y tiene razón si no se lo han enseñado. Pero la iglesia y los ministros que ha puesto en la iglesia, en su iglesia, están puestos para enseñarnos a ser dependientes de Cristo, no de los hombres. Amén. Por eso esta gente seguía un evangelio diferente y andaban siguiendo a los que los querían judaizar, etc. Pero note, íbamos a decir los grandes, Él es. Él es, número uno, la cabeza del cuerpo. También Él es en quien habita toda la perfección. En Cristo. Diga, en Cristo, está toda la perfección. Toda la perfección. Pero eso tiene doble filo, ¿eh? Porque, ¿estás seguro que en Cristo está toda la perfección? Amén. Sí. Pero pregunto yo, ¿quién es Cristo? Nuestro Salvador, el Hijo de Dios. Sí. Sí, pero ¿dónde está Cristo? En nosotros. O sea, Él es la cabeza y Él es cuerpo. Y cuando dice, en Él habita toda la plenitud, toda la perfección, no está hablando que solo en la cabeza habita toda la perfección, sino que en su cuerpo. Nosotros hasta nos da miedo decir algo así, porque ay, ¿quién soy yo, hermano? Sí, pero no es por ti. No es por mí, no es que yo soy perfecto por cosas que yo hago, simplemente a Dios le agradó hacerlo así. Por eso le plació, por eso es la maravilla de lo que Colosenses nos presenta de lo que es Cristo. En Él habita toda perfección, pero es que no es que esa perfección está en nosotros, es que nosotros, al ser el cuerpo de Cristo, esa perfección de Él habita en nosotros, pero no por nada que yo hago. ¿Se entiende claro? También Él es quien reunirá todo hacia sí mismo. El principio, dice, Él es la cabeza del cuerpo, Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. Fíjate eso. Yo me acordaba, siempre que leo ese pasaje, que Él es el primogénito de entre los muertos, o sea, ¿qué quiere decir? El primogénito de entre los muertos es el primero en resucitar de los muertos. Y forzosamente nuestra mente tiene que irse a pensar en las personas que resucitaron antes que Jesús. La niña y Lázaro. Ándale, el Lázaro que resucitó, la hija de Jairo que también ya había muerto. Pero vete más atrás y hay personas como aquel incidente cuando iban a enterrar un muerto que se murió en la batalla y los iban persiguiendo y vieron una cueva que era una tumba. Y era la tumba del profeta Eliseo. Y entonces dijeron, no podemos seguir cargando, aviéntalo ahí para que ya de perdido se quede en una tumba. Y cuando cayó y tocó los huesos de Eliseo, ¿qué sucedió? Resucitó.
Qué bueno fuera que cuando alguno de nosotros se muriera nos aventaran así a la tumba de alguien El hijo de la viuda de también. esos monachones, ¿verdad? El hijo de la viuda. El, El hijo de la viuda. sí, de la viuda de Naín, sí es cierto. O sea, uno dice, y entonces, ¿cómo es el primogénito de entre los muertos si ya hubo otros que habían resucitado? Y hay gente que dice, oh, bueno, pues son misterios. No es misterio. Lo que pasa que Jesucristo es el primero en resucitar de entre los muertos a una vida indestructible. Amén. ¿Ves? Todos los demás resucitaron El cuerpo normal. para después volver a morir. Pero Cristo ya no muere. Y así nadie ha resucitado. ¿Me explico? Amén. O sea, por eso Él es el primogénito de entre los muertos. Dice, para que en todo tenga la preeminencia. Verso 19, agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud o toda la perfección, como habíamos hablado. Verso 20, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas o reunir todo a sí mismo. Cuando decimos todo, es todo. Y por eso el gran propósito eterno de Dios es traer todo a Cristo. Que Cristo sea todo en todos. ¿Por qué es posible? Porque Dios puso a Cristo para eso, para reunir todo a sí mismo. Dice, así las cosas que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Él es quien reúne todo a sí mismo. Él es quien ha hecho la paz con su sangre. Hoy mucha gente celebra el Viernes Santo. Para nosotros todos los días son santos. Santo es apartado para Dios. No solamente el viernes, no solamente el domingo. Agradecemos que Él murió, pero Él resucitó. Amén. Y con esa sangre Él hizo la paz y por eso nosotros podemos acercarnos a Dios. Y también dice en el cielo y en la tierra. Y entonces yo vi ahí, Él es quien conecta el cielo y la tierra. Y donde, si tú ves en Génesis, creo que te expliqué la semana pasada, si tú ves en Génesis, todo el asunto ahí era el cielo y la tierra junto, en el huerto del Edén. ¿Por qué? Porque el hombre y la mujer caminaban en el huerto, pero Dios bajaba a platicar con ellos al fresco del día. Y eso es que el cielo y la tierra estén juntos en un solo lugar. Ya nosotros sabemos que eso se terminó. Adán falló, desobedeció. Pero cuando Cristo vino mostrando otra vez a qué se parece el cielo y la tierra juntos, porque donde Él estaba, haz de cuenta que estaba el cielo ahí. La gloria de Dios, las sanidades, los milagros, la apertura de ojos, el cambio de personas. ¿Por qué? Porque Dios estaba ahí, porque Cristo estaba ahí, Jesús estaba ahí. Pero ojo, eso es lo que espera Cristo de su iglesia. No nada más que seamos creyentes, que vayamos a escuchar un mensaje y nos vayamos a la casa y digamos, ¡ay, qué bonito estuvo el culto! Sino que crezcamos a esa medida donde Cristo sea todo en nosotros, para que donde quiera que estemos, el cielo pueda bajar a la tierra. Entonces aquí ya no, el asunto no es de nos vamos a volar, no, nos vamos al cielo, sino queremos traer el cielo a la tierra porque así debe ser. No porque querramos traerlo, sino porque Dios quiere traerlo, porque esa es la intención de Dios. Entonces, Él es la cabeza del cuerpo, en Él habita toda perfección, Él es quien reunirá todo a sí mismo, Él es el que ha hecho la paz con su sangre
y Él es el que conecta el cielo y la tierra. Número 2, el segundo punto es, eso es lo que Cristo es para el Padre, es quien hace posible todo esto. Pero el punto número 2, verso 21 y 22 es lo que Cristo es para nosotros. Vamos a leer el verso 21 y 22. Dice, Colosenses, sí, perdón. Colosenses 1, 21 y 22. Y a ustedes también, diga, ese soy yo. Yo soy yo. A ustedes también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos, en vuestra mente. Paremos ahí porque me llamó la atención esa frase. ¿Cómo era la humanidad en lo concerniente a Dios? ¿Cómo éramos? Enemigos y extraños. O sea, un enemigo es alguien que no se puede ver, que no conviven, que no buscan el bien común. Pero extraños es alguien que no te conozco. Y si tú te fijas, yo no sé cuántos se recuerdan, pero el tiempo que algunos de nosotros que estuvimos en la religión, cualquiera que haya sido, aunque fuéramos a la iglesia, sentíamos un Dios muy lejos, Dios lejano, no un Dios cercano. Pero me llama la atención que enseguida dice extraños y enemigos. Note lo que dice, en vuestra mente. ¿Dónde es donde éramos extraños? Nuestra mente. O sea, nosotros pensábamos. No era que Dios pensaba así. No dice en la mente de Dios. No dice Dios los consideraba extraños, enemigos. No. No. Era nuestra mente. Era nosotros los que pensábamos así. ¿Por qué? ¿Cuántos teníamos? A ver, aquí hay tiempo de confesiones. ¿Cuántos pensábamos de Dios? Un señor así muy enojado con un mazo que de repente si fallábamos nos iba a dar. ¿Alguno? ¿Y de dónde agarramos eso? Yo no sé. Pero yo también lo pensaba. ¿Dios te va a castigar? Sí, no lo decían, ¿verdad? ¿Castigarnos? Es nuestra propia, bueno, a mí no me lo dijeron, pero también lo llegué a imaginar, pero es nuestra propia Conciencia, ¿verdad? Va a imaginar que así es Dios, porque nuestra conciencia todavía no tiene el lavamiento que dice Jesús y que pensamos lo malo, es viceversa. Y como nos decían que Dios es un Dios muy santo, que es cierto, y entonces nosotros nos sentíamos malos porque no podíamos dar la talla de Dios, o sea, no podíamos portarnos bien aunque queríamos, pero fallábamos. Y como nos decían que nos acercamos a Dios por portarnos bien, diga gracias a Dios de la gracia. ¿Verdad que la gracia es la que ahora nos dice que no es por portarnos bien? No se porte mal, no vaya a estar portándose mal tampoco. Pero es que no llegamos a Dios por portarnos bien, sino llegamos por lo que Cristo ha hecho. Entonces dice, a mí me llamó la atención eso, en vuestra mente. Y dice que andábamos haciendo malas obras, pero nota lo que dice enseguida. Ahora, todos digan ahora, los ha reconciliado. ¿Cómo somos nosotros? Reconciliados. Dígame qué es reconciliados. ¿Ah? Regresar al estado natural. Sí, el matrimonio, ¿verdad? Cuando alguien está peleado, qué bueno. Regresar al estado natural. Regresar al estado natural donde estábamos. Nos contentamos porque Eugenio dio en el clavo ahí. Porque la reconciliación quizá más clara es de los esposos cuando se acuestan y cada uno, ¿verdad?, volteando así para la pared. No te conozco. Mira que no tiene mucha experiencia. Muchas risas, dice.
De esos no hay aquí. Pero en una versión en inglés a mí me gustó mucho porque dice, eso que Jaime decía es totalmente cierto, porque dice, Él los ha reconciliado otra vez. Él los reconcilió otra vez. ¿Y qué quiere decir eso? Que no nacimos enemigos, que cuando Dios nos creó en el eterno pasado, o sea, antes de que existiera nada, ya existíamos en Él. Todavía no veníamos a la tierra, pero ya nos había creado y no éramos enemigos. Pero sucedió todo esto y nacimos con la naturaleza caída y la mente mala, y entonces en nuestra mente nosotros no queríamos acercarnos a Dios porque era un Dios santo y yo era malo, pero era mi mente. Pero dice que Cristo nos reconcilió otra vez en su cuerpo, verso 22, en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Pero ahora esto que sigue es súper, pero súper importante. Dice que Él es quien nos ha presentado a sí mismo como, y luego da tres expresiones. Cristo en su sacrificio y en su trabajo perfecto, en lo que Cristo ha realizado y lo ha realizado bien, Él ha hecho tres cosas en nosotros. Nos ha presentado para Él mismo. Número uno, santos. ¿Cuántos santos hay aquí? Amén. A veces decimos, ay, ¿seré o no seré? Es que no me acuerdo cómo me he portado hoy. ¿Se acuerdan de esa frase? Y así no llegas al calificativo. Pensar que soy santo por ver cómo me he portado hoy, no llegas y nunca vas a llegar. Pero somos santos porque Él nos declara santos. ¿Estamos ahí? Amén. O sea, es cuestión de recibirlo, no de trabajar para hacer. Es creer que Él, con su sacrificio, Él me santificó en su cuerpo de carne. Él, lo que Él hizo, lo hizo para presentarme a mí y a usted y a todos santos, número uno. Número dos, sin mancha. ¿Qué quiere decir sin mancha? Limpios. ¿Cuántos han visto un perro así todo revolcado y bien soquetoso? Pero luego lo bañas y lo secas. ¿Y cómo queda ese perro? No, hombre, hasta quieres darle un abrazo. ¿No le gustó el ejemplo? Bueno, un gato. ¿No les gustó el ejemplo? Sí, vamos a proseguir. Pero sin mancha. Yo quiero que piense que Cristo ya nos ha presentado delante de Él, a ti y a mí, sin mancha. Yo sé lo que algunos estamos pensando. ¿Y cómo? Mírame, es que no me conoces. Es que no miras. Es que no vives conmigo. Pero Él no dice que te presenta sin mancha dependiendo de que tú hagas esto o lo otro. No, Él lo ha hecho. Él nos presentó por medio de su muerte, nos presentó a nosotros, número uno, santos, también sin mancha y también irreprensibles. ¿Qué quiere decir irreprensibles? Que no tenemos culpabilidad, que estamos libres de culpa. No hay nada que te acusen. ¿Y sabes por qué no hay nada que te acusen? Porque el que nos quiere acusar, nosotros decimos, pero es Cristo el que me justificó. Amén. Sí, pero yo te conozco, te va a decir alguien. Yo te conozco y tú te enojas de vez en cuando. Pero el que me justificó es Cristo. Y ahí no dice, con tal de que no te enojes, con tal de que no seas esto, no, ahí dice que Él nos hizo eso. Eso fue lo que Jesucristo ha hecho, santos, sin mancha e irreprensibles. Pregunto yo,
esas tres cosas maravillosas que Cristo ha hecho por su iglesia, diga, somos nosotros. Somos nosotros. Ajá. Ahora, Cristo lo haría por un tiempo, por algo más largo. ¿O por qué tanto tiempo Él nos declaró santos, sin mancha y irreprensibles? Por siempre. Eternamente. Mientras estemos en Él. Claro. Porque estar en Cristo es como recibimos este beneficio. Alguien dirá, ¿y si me puedo de verdad salir? Pues es otro estudio. Porque, sí, porque piensa. Si tú eres hijo de una familia, ¿cuántos son hijos aquí? Todos, ¿verdad? Entonces, si eres hijo de una familia, de pronto tú dices, yo no quiero ser parte de esta familia. ¿Te podrás salir? Sí. Te podrás ir. Pero la sangre es la sangre. Pero hijo, eres hijo. Y acá por eso le digo que es otro estudio. Pero no te vayas. No te vayas de él. No le andes ahí que no, que yo puedo hacer lo que sea. No, quédate en Cristo. Porque eso fue lo que Él hizo, lo que Cristo hizo por nosotros. Número 3, tercer punto, para que les dé alegría. El verso 23. Ahora es lo que a nosotros nos toca en Cristo. Eso fue el punto anterior, es lo que Cristo hizo por nosotros, y el primero fue lo que hizo por el Padre. Lo que a nosotros nos toca en Cristo. En el verso 23 dice, si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe. Ahí fue donde te enseñé la introducción. Permanecer fundados y firmes en la fe no es tener fe. Tenemos que aclarar esa parte porque hay mucha gente en las congregaciones que ve ese verso y dice, sí, yo tengo fe. No, soy de bastante fe. No es lo que está hablando. Permanecer en la fe es permanecer en lo que Cristo nos ha declarado que quiere que hagamos, como su iglesia. No lo que yo quiero hacer personalmente, es lo que Él quiere que su iglesia estemos haciendo. Eso es permanecer en la fe, dice, y debemos estar fundados y firmes en ello. Y luego dice, y sin moverse de la esperanza del evangelio que ustedes han oído. Y luego declara, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Vamos a separar un poquito eso que acabamos de leer. Número 1, ¿qué nos toca a nosotros hacer? A mí me gustó una palabra, adherirme. Adherirme es pegarme. Y pegarme firmemente en la fe. Otra vez, ¿en qué es lo que creemos? En la verdad presente. La verdad presente, porque eso es lo que toca en el nuevo pacto. La verdad presente es qué hizo Cristo y cómo vivimos en base a lo que ya Cristo consumó. Cuando Él dijo, consumado es, entonces todo el plan de Dios quedó sellado, todo lo que iba a hacer por nosotros quedó hecho, toda promesa del Antiguo Testamento quedó cumplida, y nosotros solo recibimos los beneficios del pacto, de estar en Él. Pero tengo que adherirme firmemente a esa fe. Dígame, ¿cómo sería la vida de una persona que no se adhiere firmemente a esa fe? O sea, que no vive adherido firmemente a esa fe. ¿Cómo sería? Una persona fluctuante. Ándale. Fluctuante es que sube y baja, que va y viene. Muy almático. Almático, ay no, aquí ahora no me gustó, ahora como que le faltó algo, pónselo. O sea, eres tú es el que le vas a poner lo que necesita. Fluctuante,
no estar adherido es, mire, es decir, bueno, yo voy a la iglesia, que den gracias a Dios que yo voy, pudieran no ir. No ha entendido lo que este asunto es. Este asunto es que estamos en Cristo. Y yo me tomo firmemente de eso. Ahora, habrá algunas veces que no voy, claro, hay infinidad de ocasiones en que puedo no poder ir, puedo no poder reunirme, puedo no poder caminar con el cuerpo de Cristo, pero eso no puede ser mi estilo de vida, porque estoy en Él. Diga, estoy en Él. Entonces, adherirme firmemente en la fe, a mí me toca. Y luego también permanecer firme en el evangelio que hemos oído. Esa parte es clave, hermano, porque yo estoy seguro que todos los que estamos acá hemos oído el evangelio. Pero Pablo dice, no, yo no te estoy hablando de cualquier evangelio, porque hay el evangelio pentecostés, el evangelio bautista, el evangelio de la prosperidad, infinidad de evangelios, el evangelio de la fe. Pero Pablo dice, yo te estoy hablando del evangelio que ustedes han oído. Y uno dice, ¿y cuál es? Y Pablo dice, el que se predica en toda la creación. Y otra vez, ¿y cuál es? Dice, del cual Dios me hizo ministro. ¿Ya lo descubriste? ¿Lo descubrieron? ¿Y cuál será? El evangelio que le encargó a él. El evangelio que encontramos en estas maravillosas cartas de Pablo, que tiene que ver con lo que somos en él, no con lo que seremos, sino con lo que ya somos. El asunto es que si tomas el evangelio, por ejemplo, de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan, el evangelio que se presenta ahí siempre está hablando a algo que seremos, a algo que se va a cumplir. ¿Por qué? Porque todavía no estaba el nuevo pacto vigente y todo estaba hablando en base a el cumplimiento de un día. Pero cuando Cristo Jesús hizo el sacrificio, ya estamos hablando de otro día, un nuevo día que es el nuevo pacto en el cual tú y yo vivimos. Por eso, amados, debemos de ponerle mucha atención. Y yo creo, honestamente, yo creo que todos nosotros estamos aprendiendo esto. Yo estoy aprendiendo. Tengo 41 años de estar en el evangelio, pero de estar en este evangelio de Cristo, ya no de Jesús de Nazaret, pero del Cristo resucitado, del Cristo que está reinando, en este evangelio que me presenta la verdad presente, no la verdad futura, sino lo que ya Cristo hizo por mí. Yo estoy aprendiendo, pero agradecido de poder aprender. Y yo espero que usted también se considere afortunado de poder recibir una enseñanza que está aprendiendo. Todos digan aprendiendo. Aprendiendo. Mire, hermanos, ponga su mente en retroceso unos cuantos años atrás en el evangelio y usted va a ver que casi ya no había nada que aprender. ¿Por qué? Porque el asunto era, la parabolita era la misma, el Salmo 23 era el mismo, ya no sabíamos todo el asunto, estaba todo controlado. ¿Por qué? Porque todo era basado a que un día nos vamos al cielo y allá se nos va a aclarar todo el asunto. Y de pronto llegamos a otra posición, a otra plataforma, donde no es así, donde el propósito eterno de Dios, estoy entrando a la conclusión para que le dé más gozo,
El propósito eterno de Dios, amados, no es salvarnos y llevarnos al cielo. Eso lo aprendíamos en el Evangelio de Jesús de Nazaret. Y no estoy hablando mal de ese Evangelio, pero es el Evangelio antes del nuevo pacto. Entonces todos aprendíamos de eso. No, vamos a cantar porque yo voy al cielo, yo soy salvo, y agarrar gente para que venga y sea salva y se vayan al cielo. No. El Evangelio que nos presenta Cristo a través de Pablo, que fue el instrumento escogido que él escogió, tiene mucho más que eso. Es mucho más que salvarnos y llevarnos al cielo. Ojo, incluye eso. Diga, incluye eso. Incluye. No voy a pensar que estoy diciendo que eso no es parte. Incluye eso, pero lo incluye, es como de lo más elemental, hermano. Mientras que cuando no teníamos esta revelación, era de lo principal, era de lo que todo se trataba, de la salvación y de ir al cielo. Dígame si no, así era. Eso era lo que hablábamos, está incluido, pero ahora el trabajar para Dios es trabajar para que su reino se establezca, se cumpla, se logre lo que Él desea. Trabajar, yo hice una nota aquí, pudiéramos hacer un paréntesis, que es trabajar en su reino. Es creer, crecer, morir a yo mismo y resucitar para que Cristo viva en mí y entonces se pueda cumplir. Note el proceso. Si no hay una persona en la que ha creído, ha crecido, si no ha muerto a sí mismo y ha dejado que Cristo viva en él, esa persona puede decir, yo voy a trabajar por el reino de Dios, pero en realidad no puede. Porque Pablo dijo, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, eso tenemos tú y yo, el propósito eterno de Dios es que su iglesia trabajemos para que, hay tres cosas aquí que yo puse como conclusión. Número uno, que el padre tenga una familia. Fíjate eso. El padre ha sido padre desde siempre, porque ha tenido su hijo unigénito, que era unigénito, porque ahora se convirtió en el primogénito. Entonces, en la iglesia, en los santos, el padre consigue su familia. Número dos, el hijo, que es Cristo, consigue su cuerpo. Porque tú y yo somos el cuerpo de Cristo. Y número tres, el Espíritu Santo consigue su templo, porque somos templo del Espíritu Santo. Pero ojo, la familia, el cuerpo y el templo no son tres cosas, son una sola. Como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son tres, es uno. Entonces nosotros trabajamos, todo lo que hacemos es para ese propósito, que el Padre consiga su familia. Acuérdate, en Adán y Eva, Él había empezado su familia. Y les dijo, crezcan y reproduzcanse, llenen la tierra. O sea, Él estaba feliz de su familia. Pero Él está feliz ahora que los que hemos creído en Cristo, amado, podamos trabajar para que se cumpla ese deseo de Dios. Que el Padre tenga su familia, que el Hijo tenga su cuerpo, que el Espíritu Santo tenga su templo. Y todo eso se cumple fielmente en una iglesia que crece, madura y se queda basada firmemente en la fe y el Evangelio del Señor Jesucristo. Basada en esta
revelación que Dios nos da, que es donde quiere que tú y yo trabajemos, para cumplir ese deseo de Dios, para cumplir ese sueño de Dios, que cada persona que traigamos no es solamente porque la traemos para que se salve y se vaya al cielo, no, queremos que vengas para que formes parte de la familia del Padre. El Padre te está buscando. Y entonces cada persona que invitamos y se convierte al Señor Jesucristo, lo traemos a esa familia maravillosa, pero al mismo tiempo viene y forma parte del cuerpo de Cristo y empieza a servir en alguna área y empieza a ayudar en otra área y empieza a ser útil, y Dios empieza a manifestar sus dones en esa persona, y es el cuerpo de Cristo manifestando ese Cristo, ese Hijo que tiene su cuerpo, y al mismo tiempo esa persona que invitamos, la Biblia dice, somos edificados, ¿te acuerdas? Como piedras vivas para llegar a ser un templo santo al Señor. Cada uno nos acomodamos. Algunos estamos poco picudos, pero se va para allá, hermano. Acomódate en Cristo, ¿verdad? Hay que acomodarnos y hay que limar las asperezas, porque no hay varios templos, ¿eh? Aquí podemos decir, no, tú acomódate en aquel templito, yo me acomodo en este otro templito de acá. No. El Espíritu Santo solo tiene un solo templo. Y tú y yo somos parte. ¿Cómo lo hacemos? Una iglesia que crece, madura y se queda firmemente en la fe y el Evangelio del Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias y oramos que cada persona sea edificada. Espíritu Santo, yo te pido que tú completes todo lo que me faltó decir a mí, y los pensamientos que los alinees, Señor, para que seamos esa iglesia que cumpla el deseo del Padre y que podamos trabajar hacia su propósito eterno. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús todos decimos amén. Amén.